Muy bien, continuando eh, como les había dicho, vamos a tener hoy la segunda parte de la clase número 7. Hace 8 días vimos la oración. Hoy estamos para estudiar la humildad y la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a estudiar la armadura espiritual. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ore usted ahí donde está. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, de enseñar, de servir y de evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda la obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José Betancur, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido y amado San Juan Pablo II, inspíranos a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, todo lo que aprenda, viva y reciba de ti, sea y sirva para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, amados, Dios los bendiga. Vamos a tener hoy entonces nuestra clase de crecimiento. Hoy pues vamos a tener alguna forma ahí diferente. Vamos a pedirle a los participantes, vamos a ir nombrando a cada uno. Vamos a irlos nombrando ahí para que pues sean ellos los que de alguna forma pues nos traslajen, nos ayuden prácticamente a dar esta enseñanza, porque es una enseñanza pues que ya la hemos recibido aquí en la comunidad. Y hay algunos hermanos, está José, está la hermana Gaby, no veo todavía al hermano Paulo, pero me imagino que por ahí se va a conectar, que están en la escuela para predicadores. Entonces les voy a pedir ahí, hermana
Y Anet también la miro ahí conectada. Y les voy a pedir pues que trabajemos juntos este crecimiento. Hace 8, como les decía, pues ya iniciamos con la primera charla, que es la que estamos viendo ahorita. Era el crecimiento, la clase 1, siempre la del crecimiento 5, clase 7, la primera parte, tema 1. Vimos y hablamos acerca de la oración. Hoy pues nos corresponde hablar sobre la humildad. Perdón, vamos a tener, entonces voy a poner una parte y le voy a pedir, vamos a ver, hermana Gaby, prepárate ahí en oración para que el Señor ponga en ti lo que tienes que decir, y luego vamos a pedirle al hermano José. Por ahí lo veo conectado, no sé si está manejando o está en casa. ¿Cómo estamos, José? ¿Estás bien? Ok. Y luego vamos a pedirle a la hermana Yanet que nos lea y que nos explique lo que ella entienda, lo que cada uno de ustedes entiendan y nos puedan profundizar. Vamos a empezar entonces con nuestra hermana Gaby. Yo voy a ir subiendo la enseñanza para que ella vaya leyendo y luego pues ella nos dé una explicación de él. Ya puedes empezar, hermana Gaby. Buenas noches, gracias, bendiciones. Amén. Crecimiento número 5, clase número 7. Nuestra defensa, oración, humildad y armadura del espíritu. Armadura espiritual. Correcto. Tema número 2, la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Introducción. En el tema anterior estudiamos la importancia de la oración como defensa espiritual y como medio para permanecer unidos a Dios. Ahora profundizamos en otra arma poderosa del discípulo, la humildad. La humildad no es debilidad, pobreza de espíritu, ni desprecio de uno mismo. Es reconocer con sinceridad quiénes somos delante de Dios. La humildad comprende que todo bien proviene del Señor y que sin Él nada puede hacer. El orgullo fue la causa de la caída de Satanás, mientras que la humildad fue el camino de Cristo para vencer al pecado y salvar al mundo. Por eso, en la vida espiritual, la humildad no es opcional, es fundamental, indispensable para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Correcto. Ahora nos puedes hablar un poco acerca de ese tema, por favor. Si quieres, yo regreso un poco para que vayas en orden, o si quieres, ya empiezas a hablar de general, ahí de todo, no sé. Tú mandas. Muy bien, gracias. Sí, la verdad que es un tema que usted nos ha dado muchas veces, ¿verdad? Sobre la importancia de la humildad, y se nos ha enseñado claramente, ¿verdad? Que no es vestirnos mal o estar sucios o tener un modo diferente de hablar, sino que, como dice acá, ¿verdad? La humildad es reconocer el poder y la grandeza de Dios y ser obedientes ante lo que Él nos manda, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Que el orgullo fue lo que hizo caer a Satanás, y si igual, ¿verdad? Nosotros somos orgullosos, no nos va a ir bien, ¿verdad? Porque van a haber muchas cosas en nuestra vida que nos van a lastimar, ¿verdad? Cuando somos orgullosos nos molesta que nos digan las cosas, nos molesta que nos ordenen, porque queremos, al final de cuentas, que se haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? O nos lastiman el orgullo.
Entonces, por eso es muy importante la humildad, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Cuando Él se humilló, pues fue lo que le ayudó a recorrer ese camino que le tocó caminar. Y pues nosotros igual, ¿verdad? Tenemos que ser humildes a su voluntad, ¿verdad? Obedientes para poder seguir ese camino que Cristo trazó para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Voy. ¿Correcto? ¿Algo más? Ok. No, Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Hay algo bien importante. Dice que la humildad no es debilidad. Porque a veces piensan que las personas cristianas, cuando callan, cuando ignoran o cuando pues no responden, ese es bien débil, ¿va? Ese se deja de todo mundo, etcétera. Entonces aquí aclara que no es debilidad ser humilde, porque hay personas que a veces creen que no hay que dejarse, pues, ¿verdad? Hay que contestar, hay que pelear sus derechos y todo, ya siendo cristianos. ¿Por qué? Porque creen que si dejan que los demás hagan, prácticamente ya no son personas que sienten eso, ¿verdad? Si no dicen al contrario, se están aprovechando de mí. Allá en Filipenses, cuando Jesús se hizo a sí mismo, dice humilde, ¿verdad? Y algo bien importante, porque dice se humilló a sí mismo. Entonces tenemos que comprender que la humildad no es debilidad, no es pobreza de espíritu, ¿verdad? Ni es por eso uno mismo, porque a veces también uno cree que, bueno, hay que ver, no. La persona cristiana debe ser justa. Cuando hay que callar, calla. Cuando hay que hablar, se habla con amor. Y de esa forma uno puede entonces reconocer, como dice aquí, con sinceridad, quiénes somos delante de Dios. Entonces yo creo que es bien importante entender también que el orgullo, lo contrario de la humildad, es lo que Satanás inyecta. También quiero aclararles aquí, pues Gaby fue la primera, pero a quien le toca después puede usar citas que no están aquí. No es fuerza hablar conforme está aquí, porque este es un bosquejo, ¿verdad? Recuérdense, entonces ustedes me han visto cómo doy yo la clase. Yo uso citas, uso lo que el Señor va poniendo. Por eso hemos hablado en el curso de predicación que hay que orar antes, durante y después para que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Pues decíamos que la caída de Satanás fue por orgullo. Y él eso es lo que trata de poner en las personas, orgullo y desobediencia, ¿verdad? Allá Efesios capítulo 2 dice que es un espíritu que anda en el aire, animando a desobedecer a Dios. Mientras que la humildad es el camino de Cristo. Y él mismo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. Muy bien, dijimos José. A ver, José, léenos esta parte que es la humildad. Buenas noches a todos. Amén. Dice Perdón, la humildad. Solo como ya quitaste tu símbolo que tenías en tu nombre, por eso no te reconocí ayer. Yo sí vi un José, pero pensé que era de Ciudad Peronia también, por eso te dije, no te conectaste, así que perdón, ahí veo que cambiaste el logo, se puede decir, ¿verdad? Entonces, ahora ya sé. Bueno, José. No, es que no sé qué pasó, que como que se hubiera desprogramado, me borró toda la información. A ver qué pasó. Ok, pero ahora ya sé que sos José Shahab, no otro José. Perfecto. Sí. Entonces, la humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios, vivir en verdad. El hombre hace mucho... perdón, ese no, ¿verdad? Ese es el pie de la página. Aceptar nuestras limitaciones y darle a Dios el primer lugar.
El humilde no busca gloria personal, no se cree superior, reconoce sus errores y aprende a servir. La humildad no consiste en rebajarse falsamente, sino en caminar en la verdad. Perfecto. Está bonito lo que te tocó. Sí, a la otra ya es para el siguiente. Está muy bonito lo que te tocó. Dale, pues. Sí, yo creo que aquí nos habla claro acerca de qué no es la humildad, ¿verdad? Porque muchas veces uno, como usted mismo también nos ha enseñado, que a veces la humildad se malinterpreta, ¿verdad? Y se cree que siendo como pobres, como lo que le comentaba hermana Gaby usted, de que a veces rebajarse, decir sí a los maltratos o cosas así, ¿verdad? Aquí lo que nos está recordando es que la humildad es reconocer precisamente todo lo que uno tiene como qué decirle, como sus dones, como sus características buenas, pero no dejando por un lado que es Dios quien nos da todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra reconocer que todo lo que uno tiene es porque Dios realmente le ha dado a uno eso, ahí es donde creo yo que la humildad se manifiesta realmente, ¿verdad? Sin uno olvidar esa parte, porque como acá dice, no es creerse superior ni tampoco decir que como soy humilde no tengo errores o cosas así, ¿verdad? Sino que más bien uno siempre debe tener la mente bien centrada en que si uno sigue a Dios, puede tener esa forma de como de manifestar más la humildad, ¿verdad? Sin dejar que otros pues quieran pisotearlo a uno, pues, ¿verdad? Y me recuerda un poco la cita de que habla pero no sé si va ahí, de Pablo, donde habla de que uno a veces tiene que como que mostrarse al nivel del mundo, digamos, pero no para ser parte del mundo, sino que para llegar a comprender también un poco de cómo actúan el mundo, ¿verdad? Pero para uno poder convencerlos a través de ello. Eso sería mi comentario. Pero la cita no sé si está bien la referencia. Bien, porque San Pablo dice, yo bajo al nivel de ellos, para luego subirlos al nivel de Jesús. Sí va, porque la humildad es a veces querer demostrar que uno tiene la razón, que uno es el que sabe, que uno... todo eso, ¿verdad? Mas sin embargo, San Pablo dice, no, yo voy a bajar, dice, ¿verdad? Para que ellos puedan subir a Cristo, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo bien que a mí pues me hace clic, bien fuerte, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, y desde ya les pido perdón ahí por si ofendo a alguien. Muchas veces nosotros perdemos ese concepto de que humildad es depender de Dios. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestra vida cristiana con un conocimiento muy limitado, ¿verdad? No profundizamos en la palabra de Dios. Entonces, pareciera como que yo no necesito estudiar las Sagradas Escrituras para conocer la voluntad de Dios, para conocer cuál es el deseo de Dios. A mí me gusta mucho lo que dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde dice que no vivamos según, no sigamos los criterios del mundo presente. Al contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y entonces podamos conocer. Bueno, es que ahora estoy en PDF, pero para que podamos conocer cuál es el deseo de Dios, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es agradable, etcétera, a Dios.
¿Alguien lo puede leer ahí, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 2. O José, que estás ahí, no sé si tenés Biblia cerca, ya que estabas en este tema ahorita. No tengo cerca la Biblia, pero aquí tengo en el teléfono Perfecto. Eso estaba abriendo. ¿Cuál cita dijo? Romanos 12:2. Está bueno. Es que saber por qué cuando tengo, o sea, o cuando abro cámara u otra, ¿cómo se llama? Se pone lento esto, pero me abrió Romanos. 12:2. Si no, que lo lea otro, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Ya lo Ahí está. tienes? Okay. 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que Ahí es está, bueno. paremos despacio, ahí un poquito despacio. Así sabremos, otra vez. Así sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Sí, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra del Señor. Te la vamos. Mire qué interesante, gracias José. Qué interesante, porque cuando aquí dice reconocer nuestra dependencia de Dios, pero nosotros a veces no oramos, a veces no ayunamos para fortalecer esa más que todo al espíritu, porque el cuerpo se debilita. Cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, porque cualquier cosa, no veo bien, no tengo tiempo, me da sueño, cualquier cosa. Pareciera que entonces no reconocemos la necesidad de depender de Dios. Entonces es bien impactante, porque aquí dice que la humildad es reconocer. Entonces pareciera que nosotros o nos sentimos humildes o nos creemos humildes, pero no buscamos ese conocimiento de Dios. Entonces pareciera como que no creemos necesitar ese conocimiento de parte de Dios. Entonces ahí es donde nuestra vida espiritual no es completa. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocemos, como dice ahí, ¿verdad? Vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces a mí me impacta mucho esta parte, porque la humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios. Desde ahí, mis amados hermanos, podemos pasar un escáner en nuestra vida y preguntarnos si realmente nosotros somos humildes, principalmente delante de Dios. Porque tal vez ante las personas actuamos con humildad. Decía el hermano Francisco Mencos, que Dios lo bendiga y le dé salud, decía él: solo con pensar que uno es humilde se pierde la humildad. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y hay personas que dicen: esta es mi humilde opinión, ¿verdad? Yo soy su humilde servidor. Pues son palabras que tal vez se dicen sin saber en profundo cuál es su significado. Más sin embargo, acá, cuando nosotros no buscamos de Dios, cuando no dependemos del conocimiento de Dios, mis hermanos, pareciera que entonces no tenemos esa humildad delante de Dios, ¿verdad? Se los dejo ahí para que lo analicen. Y nos vuelve abajo, dice: y darle a Dios el primer lugar. Nos vuelve el Señor a hablar fuertemente, ¿verdad? Así que no sé si alguien quiere preguntar algo ahí o decir algo. Ahí que el hermano José les responda, o yo. Bueno, te salvaste, hermano José. Ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Janet que nos lea y nos dé un poquito ahí de lo que el Señor le pone en el número 2. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Jesús, el modelo perfecto de humildad. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y tomó condición de servidor. O sea, no se oye mucho, se oye cortado.
Tu micrófono. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte. Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñarnos que la verdadera grandeza está en servir. ¿Estás ahí? Sí, correcto. Bien. Allí sí que, fíjense, hermanos, que a mí me encantó ver la serie de Los Elegidos, porque ahí mira uno a Jesús. Hermano, no sé si están escuchando a mi hermana. ¿Aló? Bendecida noche, sí, hermanito. Bueno. ¿Sí se oye? Sí, hermanita. Sí, se está oyendo. Bien claro. Ok. Bien, pues les decía de la serie de Los Elegidos, pues ahí nos presentan realmente a un Jesús hombre, ¿va? Cómo era él en momentos de alegría, de dolor, y ahí nos mostraba perfectamente la humildad de él. Y me gustó bastante, porque fíjense que uno piensa que Jesús fue un hombre muy serio, que porque eligió sus 12 apóstolos, él no bromeaba, y bien lo hacía. Pero el punto es de que ahí presenta la humildad. Dice Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y tomó condición de servidor. Él le servía a todos. No era que realmente todos le servían a él. Sí, hasta cierto punto sí, pero si ustedes se dieron cuenta en las películas, se mira que él sana, limpia a las personas con su amor y su misericordia. Entonces él, pues, no solo porque era Jesús, todo le hacían a él, aparentemente sí, pero él no servía a cada uno. Y nos dice Jesús, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos, en el momento en que llegamos a los pies de Jesucristo, somos súper orgullosos. No nos gusta que nos digan nada, nos molesta, nos enojamos. Y hay de aquel que se nos cae viendo de pie a cabeza, ¿va? Si podemos, pues les decimos más de algo o les lanzamos una mirada así fulminante. Y nos cuesta llegar a tener la humildad y a ser mansos. Porque en el mundo uno dice, me la hacen y me la pagan. Y de humildad no tenemos nada. Dice, se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Él se despojó de ese título de ser el Hijo de Dios. Si ustedes se han fijado cuando en las películas, él realmente servía en los momentos de alimento, ayudaba a hacer cosas. Mire el primer milagro de el vino en las bodas de Canaán. Luego dice, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte. Imagínense, hermanos, nosotros, para empezar, por la edad que tenemos dentro de la comunidad, muchas veces alguien nos manda a hacer algo y a nosotros nos molesta.
Y tal vez aquella persona que nos lo dijo, que nos mandó a hacer algo, tiene menos tiempo que nosotros. Y, no, si yo tengo más tiempo, ¿por qué viene ella y me manda? Yo la mando a ella. Pero realmente el trato de Dios con aquella persona que tiene menos tiempo es muy diferente, porque posiblemente se han entregado más que uno, pues, que nos están mandando, ¿va? ¿Se oye, hermanos? Entonces, nosotros debemos, cuando nos mandan, nos dicen algo que sabemos que no está bien, pues mejor quedarnos callados, no defendernos, porque siempre tenemos esa costumbre, que siempre nos defendemos. Y algo que nos enseñaron a nosotros es: el que obedece no se equivoca. Y nosotros siempre, bueno, al menos yo en lo personal, siempre cuando alguien me mandaba a hacer algo, yo decía dentro de mí, bueno, el que obedece no se equivoca. Y fue algo que a mí me ha ayudado bastante. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñar que la verdadera grandeza está en servir. Estos oficios se hacen para Semana Santa. Y un día me puse a pensar que dentro de la comunidad deberíamos de tener esa dinámica, porque imagínense si hay todavía servidores que todavía tienen mucho orgullo y, puchica, yo lavarle los pies a fulana, no, hombre, va, mejor que me lo laven a mí, porque yo sí lo merezco y ella no lo merece. Realmente Jesús, siendo Hijo de Dios, lo hizo con sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, no? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos más que Él? Y hay una cita que a mí me gusta en Romanos 11:36, que ahí habla de la humildad y dice: porque todas las cosas provienen de Él, existen por medio de Él y están dirigidas hacia Él. Hermanos, yo miro esta cita realmente que nosotros en todo momento debemos reconocer que sin Él no somos nada. Realmente no podemos hacer nosotros nada. Imagínense, nos levantamos, para empezar tenemos el oxígeno que Él nos lo da, y si Él desea, pues podemos abrir nuestros ojos, vivir el día, y si no, pues a entregarle cuentas allá arriba, ¿va? Entonces, sí, realmente nosotros debemos de pedirle al Señor la humildad. Yo sé que es bien difícil, porque todos, yo al menos así lo pienso, sin excepción a ninguno, todos nos cuesta la humildad, hermanos. Realmente el orgullo está en nosotros y muchas veces se nos mira hasta por encima. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una bendición realmente, porque hablar de la humildad es prácticamente buscar el modelo, y el modelo es Jesús, ¿verdad? Ya, como decía Gaby al principio, yo les he dicho que ser humilde no es andar todo sucio, ser humilde no es andar hablando raro, ¿verdad? Y que yo soy humilde, hermano, y en la casa pego unas gritadas que digo, bueno, no. La humildad es, pues, tal vez la base, la raíz de todo es ser, o buscar ser como Jesús nos enseñó a ser, siendo humano, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos recuerda acá. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Fíjense que hace poquito oía yo a un obispo y me impactó, porque yo creo que, bueno, no sé si usted lo ha pensado, hermano. Si lo pensó, pues dígamelo, ¿verdad? Pero yo no lo había pensado. Y dice que el obispo cuenta que una monja dice que se le acercó un día y le dijo: ay, monseñor, yo
yo tengo una pregunta, pero me da vergüenza hacerla. Y Monseñor me dijo, pero ¿por qué le da vergüenza? Es que como dice que Jesús se hizo hombre, dice, sí, y él iba al baño también, le dijo, mire usted, y dice Monseñor, me dejó frío porque yo jamás me había puesto a pensar en eso, que él necesitaba ir al sanitario. Yo no sé si usted lo había pensado alguna vez, mi hermano, yo al menos no. Cuando el obispo dijo esto, dije yo, sí, hay cosas que uno a veces no ve como ser humano a Jesús, pero él se hizo hombre en todo. Y dice, tomó condición de servidor. O sea, yo pienso que de todo lo que a nosotros nos achaca, nos afecta, pues a él también. Mas sin embargo, él, en su obediencia al Padre, tuvo miedo, él lloró, tuvo hambre, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Porque las palabras de Jesús, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como decía mi esposa, ¿verdad? Lavarle los pies a alguien, yo en retiros de matrimonios, sí me tocó, me recuerdo en una ocasión, en encuentro matrimonial, creo que fue, si no estoy mal, me dieron una palangana y me dijeron lavarle los pies a tu esposa, ¿verdad? Cuando ella me lo hacía, fíjense, porque en ese tiempo ella me lavaba los pies, me los enjabonaba, me los limpiaba bien. Yo venía a darme mis clases de karate y todo, y ella después se ponía a lavarme los pies, me echaba tango. Pues yo creo que si hubiera sido al revés, si me hubieran dicho a ella, lávele los pies a su esposo, creo yo que para ella pues no hubiera sido difícil. Pero que un esposo le lave los pies a la esposa, era una lloradera, mis hermanos, una lloradera, porque nos pusieron a las parejas a lavarle los pies a la esposa, ¿verdad? Ya pues, parejas que están en conflicto, parejas que tienen problemas. Pues yo le haría una pregunta ahorita respecto a este tema que mi esposa tocó. Yo le haría una pregunta, hermano, ¿usted le lavaría los pies a su enemigo? ¿Usted le lavaría los pies a su peor enemigo, a la persona que más mal le cae? ¿Usted le lavaría los pies a aquella persona que le ha hecho daño? ¿Usted le lavaría los pies al que lo insultó, etcétera? Es una pregunta que queda ahí para que usted mismo se la responda. Porque San Lucas capítulo 10, versículo 27, si no estoy mal, dice de que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Entonces, lavarle los pies es un símbolo, hermano, bien profundo, bien tremendo. Bueno, por ahí está ya nuestro hermano Paulo. Vamos a dejarte esta parte, mi hermano. Creo que ya comprendiste la dinámica, lo lees, nos das tu punto de vista, etcétera. Estamos pidiéndole a los que están en el curso de predicación, ¿verdad? Que eso nos va a servir también como un poder. Así que no sé si estás por ahí, ¿estás preparado? Amén. Bendiciones, buenas noches a todos. Dale, mi hermano. El origen del orgullo y la caída de Satanás. La soberbia fue el primer pecado espiritual. Satanás quiso exaltarse y ocupar el lugar de Dios. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan: subiré al cielo, me asemejaré al Altísimo. El orgullo destruye la obediencia, la comunión y la dependencia de Dios. Por eso la humildad se convierte en defensa espiritual contra las acechanzas del enemigo. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Sí, hasta ahí ya la otra parte le corresponde al hermano que sí. De hecho, Víctor, prepárate que te toca. Ok, háblanos ahí de él.
Pues aquí, para mí es un consejo hacia nosotros, ¿verdad? Porque así como Satanás cayó en soberbia, puede ser de que también nosotros caigamos en este mismo pecado, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo cuando ya tenemos bastante tiempo o algún tiempo dentro de las cosas de Dios, tendemos a tomar todo como por obligación, como decir, yo ya me la sé, o como decían anteriormente, dejamos por un lado esa dependencia de Dios. O también podemos caer en creer de que ya como sabemos, ¿cómo decirle? Como creernos más que otras personas que están iniciando, digámoslo así. Como decir que a nosotros no nos van a pasar las cosas que le pasan a los nuevos porque ya sabemos, sobre todo en el servicio, ¿verdad? Que a veces hacemos las cosas por rutina, ya como solo por hacerlas. Entonces es un pecado bien delicado, pues, la soberbia, ¿verdad? Creer de que uno puede hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? Que no depende para nada de Dios. Le pasó al enemigo y pues es lo que él más trata de inculcar, digámoslo así, o de provocar en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque somos dados a eso, ¿verdad? Que nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos eleven, ¿verdad? Que nos digan, es que usted es muy bueno, que qué buena le salió su prédica, o qué bonito habla, o lo que sea, ¿va? Que nos estén como acuchuchando, que nos estén como halagando. Y pues aquí en la segunda parte dice que eso es parte de orgullo, digamos así, ¿verdad? Porque si nos creemos más que otro o que otros, es porque somos orgullosos, y el orgullo destruye, dice, la obediencia, la comunión y la dependencia de Dios. O sea que si nosotros tenemos ese tipo de actitudes, tenemos que pedirle mucho a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a ser humildes, como decía la hermana, pues yo siento que eso es lo que más nos cuesta a todos, pues el ser humano de por sí no es humilde, ¿verdad? Nos han creado con eso de que tenemos que ser más que los otros. Siempre hay una competencia en todo sentido, ¿verdad? En la escuela, en los deportes, en donde sea, queremos ser mejor que los otros, ¿verdad? Y pues Jesús fue bien claro, él era todo lo contrario, él era, pues quería siempre servirle a otros, ponerse como de alfombra, digamos, de los demás, ¿verdad? Y siendo Dios, va siendo el creador del universo. Qué gran mensaje. Por eso es que decía, aprendan de mí, ¿verdad? O sea, él sí fue el modelo perfecto de humildad, digamos, y es lo que tenemos que tratar de, por lo menos el 1% de lo que fue Jesús, tratar de ser como él. Solamente, hermano. De acuerdo, gracias, hermano. Como vemos, cada parte nos va adentrando más a esa dependencia de Dios. Cuidado con no depender de Dios, porque entonces estamos saliéndonos y entrando ya al mundo de Satanás, donde él soberbio, etcétera, a veces nos llama la atención, y eso mismo pues nos aleja no solo de la comunidad sino de Dios. Y muchas veces se les llama la atención porque con la experiencia que uno ha tenido, uno ve que van ya orillándose, ya van por mal camino, rumbo a alejarse de Dios. Entonces les llama la atención, se llama corrección fraterna, pero algunos no lo soportan, ¿verdad? Algunos dan la vuelta mejor y se van. Entonces yo creo que es muy importante que revisemos cómo estamos en esa parte, ¿verdad? Si hay orgullo en nosotros, si hay soberbia principalmente, ¿verdad? O si nosotros pues queremos cambiar, porque dice que el orgullo prácticamente nos destruye la desobediencia. La obediencia prácticamente no es obediente.
Y ojo, porque aquí mis hermanos, pues tal vez los hermanos que nos leen y nos explican no van a hablar como yo, porque, bueno, son hermanos y todo, pero yo soy el padre espiritual de todos ustedes, entonces tengo que también jalar orejas, ¿verdad? Aquí muchos no son obedientes. Aquí muchos se les dice, hermanos, lean la Biblia, hermanos, hagan tareas, hermanos, tal cosa. Se les conecta media hora, 45 minutos antes. Empezamos con el Santo Rosario, luego hay un poco de música para orar, meditar y no entrar. Pues a veces hay algo que hacer, correcto, pero a veces esperamos la hora para ya entrar, cuando ya va a ser la hora. Esto es desobediencia. Entonces tenemos que revisar, no señalo a nadie en especial, sino tenemos que revisar, mis hermanos, si no será que el enemigo nos está contaminando, nos está trabajando, nos está destruyendo. Porque el orgullo destruye la obediencia, destruye la comunión, ya no somos uno, sino ya cada quien piensa. Recuérdense que la iglesia ha tenido problemas en ese sentido, por eso se forman los grandes cismas. Aquellos que se creen católicos pero no quieren depender del Papa, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. Ahí ya no, ahí ya el enemigo está trabajando. ¿Cuántos sacerdotes están hoy casando a homosexuales? Están haciendo situaciones así en nombre de la iglesia. Y esa es la gran confusión que hay, ¿verdad? Entonces el orgullo prácticamente destruye la dependencia de Dios. Y como vimos al principio, la humildad es depender completamente de Dios. Muy bien, hermano Víctor, vamos a hablar un poquito ahora de lo que nos habla la Santa Tradición Apostólica. Amén, buenas noches. Dice la humildad en la Santa Tradición Apostólica. Los santos y padres de la Iglesia enseñaron constantemente que la humildad es la base de toda santidad. San Agustín decía, si me preguntan cuál es la primera virtud del cristiano, te responderé, la humildad. La segunda, la humildad. Y la tercera, la humildad. San Benito de Nurcia enseñó que la humildad conduce al amor perfecto y a la obediencia a Dios. Los santos entendían que Dios obra maravillas en el alma humilde. Amén. Correcto, ahí ya danos lo que el Señor te ponga entonces. Dice que en lo personal es algo que a mí me costaba mucho entender, ¿verdad, hermano? Porque la mayoría están sabidos, ¿verdad? De nuestra vida, quizá espiritual en algunos casos, ¿verdad? Pero en esto sí me costaba bastante porque yo venía también de saber de que se tenía solo como santos y solo santos y solo santos y yo lo miraba así como una forma de idolatría más que todo, ¿verdad? Pero ahí sí que quizá todos estamos de acuerdo en esto de saber de que gracias a Dios pues Dios le ha dado sabiduría, ¿verdad? Para poder hacernos ver que la iglesia pues nos hace representación de muchas cosas y que no solamente a lo que yo, como les he dicho, sabía, ¿verdad? Que era nada más misa y la primera comunión y leer quizá o rezar el rosario, mejor dicho. Entonces, pero cuando me fui adentrando en lo que es la enseñanza que gracias a Dios recibimos, me daba cuenta pues de que fueron personas que vivieron la vida así como que de una forma diferente, ¿verdad? Porque quizá está en uno, ¿verdad, hermano? El poder saber qué es lo que uno quiere para su vida, ¿verdad? Usted nos ha dicho muchas veces de que algunos tienen ese llamado a poder ser quizá padres o en la mujer pues llegar a ser el llamado de monjas, ¿verdad? Entonces ellos optaron pues por llevar su vida de una forma espiritual buena, ¿verdad? Y con su forma de vivir nos dejaron muchas enseñanzas, ¿verdad? Y entonces para mí, ahora que lo veo, pues digo yo,
son personas que vivieron con muchas, quizá muchas veces tantas tentaciones, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, estando en el camino de Dios, ¿verdad?, está libre de todo eso, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, ellos siempre estuvieron también ahí pidiéndole a Dios, ¿verdad?, de poder llevarlo en su corazón y poder hacer vida la palabra, y dejando tantas enseñanzas como lo que usted nos ha leído muchas veces, ¿verdad? No es lo que nada más dice ahorita sobre San Agustín, sino que nos ha enseñado algunas otras cosas, y digo yo, ayúdame, Señor, porque al menos en lo que he entendido de lo que va de la enseñanza, ¿verdad, hermano? Son cosas en las que sí me ha estado costando bastante, ¿verdad? Porque ya nos decía la hermana Lesbia, ¿verdad? Muchas veces nos dice alguien algo y quizá podría no ser en la comunidad, sino en el trabajo, ¿verdad? También, porque dice uno, ¿y qué se cree, va? Si yo soy más viejo que él estando acá, ¿verdad? Entonces es ahí donde para mí me ha estado costando bastante, ¿verdad? Y créame que le agradezco a Dios también por esta enseñanza que Dios inspiró y el Espíritu Santo inspiró en usted en este momento, porque son cosas en las que sí me está costando un montón, ¿verdad, hermano? Y pues para mí es un tema que hasta quizá me daba un poco de quizá vergüenza espiritual, ¿verdad? De decir de que, bueno, gracias a Dios, pues ya voy para cerca de 3 años de estar de regreso en los caminos de Dios, ¿verdad? Y que me esté costando algo como esto, ¿verdad? Es algo bien, como le digo, pues de vergüenza espiritual, pero agradecido con Dios por estarlo recibiendo, ¿verdad, hermano? Muchas gracias. Gracias, Víctor. La vida de los santos realmente nos dejan una gran escuela. Imagínense, dice que si le preguntaran cuál es la primera virtud, responderían la humildad, la segunda la humildad, la tercera la humildad. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que los santos realmente nos han legado, nos han dejado. Y San Benito, pues imagínense, dice que la humildad conduce al amor perfecto y a la obediencia a Dios. Yo creo que este tema de hoy es muy importante, como les digo, lo estamos viendo como pues el Señor me ha puesto profundizándolo un poquito más, porque ya el crecimiento un día, como decía Pablo la vez pasada, un día y ya la otra semana examen y así, pero ahorita que estamos dándoselo a ustedes que son servidores, se está profundizando más, se está profundizando en cada etapa, y yo creo que esto es muy importante. Por ahí vi a Lisandro, no sé si Lisandro pues no es predicador, pero creo que él podría participar. A ver, hermano Lisandro, qué bueno que estás conectado, porque a veces no te miro. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga a cada Buenas uno de ustedes. noches. La dinámica, leerlo y luego explicarlo, algo que el Señor te ponga. Perdón si escucho música del fondo, pero no es mía. Dice el magisterio de la iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica enseña: la humildad es la base de la oración. También enseña el catecismo de la Iglesia Católica que bienaventurados los pobres de espíritu. La Iglesia enseña que el humilde reconoce su necesidad de Dios. La Iglesia enseña que el humilde reconoce su necesidad de Dios, vive abierto a la gracia y permite que el Espíritu Santo transforme su corazón. Correcto, ahí estamos. A ver qué te pone el Señor ahí acerca de eso que leíste. Bueno, yo creo que las palabras son muy directas, ¿verdad? Porque ya como usted también nos decía, ¿verdad? De que un tipo como de
de orgullo. Se podría decir que como que ya no necesitamos de Dios o al momento de orar, que leer la Biblia, etcétera. Podría ser un tipo de orgullo. Y es lo que nos dice acá, pero al revés, ¿verdad? O sea, con lo de la humildad. Que la humildad, por lo general, es como reconocer esa necesidad de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Con esto de la Biblia que usted nos decía, de poder leerla, de que no solo porque, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo no, pues, pero no solo porque llevamos 5 o 10 años que en la comunidad sirviendo, no quiere decir que ya sabemos todo, que ya que no es necesario, ¿verdad? Sino que, como dice ahí, siempre estar abierto a la gracia del Señor, ¿verdad? Dejar que sea Él quien transforme nuevamente nuestro corazón, que sea Él quien se renueve en el mismo, cada que nosotros se lo permitamos también. Y siento que Sol. Ok. Es una gran pregunta que sigue uno haciendo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Realmente estamos orando? Porque si no estamos orando, preguntémonos si hay orgullo. ¿Realmente estudiamos las Sagradas Escrituras? ¿Realmente hacemos las tareas? O sea, por eso les digo, es otro momentito que el Señor pues nos está confrontando, ¿verdad? Con ¿cuánto me amas? Imagínense, a Pedro le pregunta, ¿me amas? Más que a estos, ¿verdad? Yo, pues esa pregunta, al pasarla a nosotros, la pregunta que haría Jesús es, ¿tú me amas más que las cosas del mundo? ¿Me amas más que tus amistades? ¿Me amas más que a tu familia? Etcétera. Es una pregunta bien profunda que Jesús le hizo a Pedro y que uno a veces la ve un poquito, pues así, superficial. Pero si nos la hace a nosotros, ¿será que nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo para estar con Dios realmente al 100, ¿verdad? No el tiempo que me sobre, como dice la canción. El tiempo que me sobre, si te es posible, dedícalo a mí. Pareciera que eso se está haciendo muchas veces. Y aquí pues la iglesia nos enseña a través del magisterio que la humildad es la base de la oración. Y la palabra pobres de espíritu, yo lo explicaba en una ocasión, no es personas que no tienen dinero, personas, porque muchos confunden esta palabra. Cuando alguien dice de los pobres de espíritu, ¡ay, soy pobre! Yo soy pobre, o sea que el reino de Dios es para mí. No. Pobre de espíritu significa reconocer que sin Dios no podemos. Reconocer que necesito orar, reconocer que necesito comulgar, reconocer que, etcétera. O sea, aquí lo dice, reconoce su necesidad de Dios, vive abierto a la gracia y permite que el Espíritu Santo transforme su corazón. Entonces muchas veces nosotros, mis hermanos, tal vez no todos, no sé, ¿verdad? Decimos amar a Dios. Algunos a veces sentimos que somos humildes. Pero entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿realmente hay pobreza de espíritu en nosotros? ¿O será que, como decía Lisandro, ¿verdad? Ya sentimos que ya por tener 5 años. Y ahora yo les haría una pregunta, aprovechando esos 5 años. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia usted en los 5 años completa? Por lo menos una vez. Es una pregunta que dejo en el aire. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Katy. Por ahí está la hermana Katy también. Me estaba a levantar la mano que ella quiere participar, así que vamos a darle la oportunidad. Muy bien. La número 6, por favor, hermana. Buenas noches, que Dios les bendiga. No estaba levantando la mano. Pero no miro la número 6, hermano, perdón. En Romanos, está en Romanos, y como yo pensé que había sido a la escuela. Era una broma lo de la manita, ¿viste? No te preocupes. Pero por eso dije, yo vi que levantó la mano, es una broma. Número 6 en Romanos está ahí. Sí. Dice, beneficios de la humildad.
atrae la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Nos protege espiritualmente. El orgulloso confía demasiado en sí mismo. El humilde se refugia en Dios. Nos ayuda a obedecer. La humildad facilita la corrección y el aprendizaje espiritual. Produce paz interior. El humilde necesita compartir. El humilde no necesita compartir ni buscar reconocimiento. Competir, hermana, competir. No necesita competir. Ni buscar reconocimiento constante. Nos hace semejantes a Cristo. La humildad configura el corazón según el corazón de Jesús. Bueno, lo que yo puedo comprender es de que, bueno, creo que ya todos lo han dicho, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra a enseñarnos la humildad, a ser obedientes, constantes. Es algo que pienso yo que sí cuesta, la verdad, bastante, porque está de por medio del orgullo, ¿verdad? Y lo que acabo de leer, pues, nos menciona los beneficios, ¿verdad? Uno de ellos dice que nos protege espiritualmente, ¿verdad? Pienso yo que cuando uno tiene una relación constante y directa con Dios, pues Él es el que nos da la fuerza para poder, por decirlo así, para poder tener ese escudo, ¿verdad? Contra las trampas del enemigo, porque muchas veces somos expuestos, como decía el hermano Pablo, ¿verdad? Somos expuestos a que esas tentaciones vengan, pero si uno no está constante en oración y no está sinceramente pensando o tener el pensamiento de decir lo que yo hago, lo hago por Dios, cae al momento cae al orgullo, pues, y ahí nos quita eso de poder tener esos beneficios, ¿verdad? Porque la verdad que sí cuesta, y es algo que, como usted dice, ¿verdad? Debemos de pedirle mucho a Dios que nos ayude, ver los ejemplos de que muchos santos sufrieron cosas, ¿verdad? Por ser obedientes, quizás insultos y tantas cosas, pues, que pudieron haber sufrido ellos, pero lograron su meta, ¿verdad? Siendo humildes, ser obedientes a las cosas de Dios. Y así es como nos vienen a ayudar a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y no, más que todo para no apartarnos del camino, ser constantes y tener la mirada dirigida solo a Él, ¿verdad? Eso es lo que yo pudiera aportar. Gracias. Gracias, hermana Katy. Fíjense que cada número es impactante. Primero atrae la gracia de Dios, lo contrario es aleja la gracia de Dios, porque dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros nos cuestionemos, mis hermanos, porque, como repito, uno a veces no ha descubierto el orgullo en uno, porque uno vive un tipo de vida en apariencia pues rutinario, ¿verdad? Lo mismo de siempre, y lo que hace es alejarse de las personas que uno no logra soportar, porque eso es lo que la mayoría hace. Cuando una persona no cae bien o no se lleva, pues se alejan de él, ¿verdad? Mientras que lo contrario es lo que Dios nos pide, acercarnos a esas personas y llevarles ese amor de Dios. Nos cuesta demasiado. Entonces, cuando uno vive una vida acá, alejado de todas estas tentaciones, pruebas y todo eso, no puede descubrir el orgullo. El orgullo se descubre cuando de repente alguien lo contradice. Alguien te hace quedar mal en público. Alguien te llama la atención en público. Ahí es donde uno tiembla y se da cuenta. Entonces ahí es donde uno debe entender que todavía le falta humildad. Y es bien impactante porque dice que la humildad nos acerca a Dios. Yo recuerdo que ahí en el inicio,
cuando puse ahí el anuncio, decía que la humildad nos acerca a Dios y el orgullo nos aleja, nos aparta de Dios. Y es lo que nos está diciendo. También dice que protege. Hoy en día, mis hermanos, una de las situaciones más fuertes que se están viviendo es en defensa del orgullo. Porque fíjense ustedes de que va una persona en la calle con estos grandes calores, con este tráfico, y va de malas. Va de malas. Yo a veces que tengo que estar saliendo, no salgo seguido porque no me gusta. Pero hay que salir, pues hay que, a mí me cuesta un poco por el problema de las rodillas, pero hay que salir. Pero yo veo en los rostros de los motoristas, veo en los rostros de los que manejan, es una situación que andan todos así en defensa, ¿verdad? Que no me digan algo, pareciera como que cada uno fuera un barril de pólvora con una mecha de fuera, que cualquier fosforito haría explotar. Y mire, lo hemos visto. Personas se han matado entre sí, se han golpeado, etcétera, por problemas de vehículo. Mas sin embargo, aquí dice que la humildad nos protege, no solo de todo esto, sino de la espiritualidad. Nos protege espiritualmente. Porque el orgulloso confía demasiado en sí mismo, pero el humilde se refugia en Dios. Fíjense que les voy a contar hoy, yo fui a hacer un mandadito ahí, y en lo que mi esposa se bajó y estaba viendo ciertas cosas, llegaron dos muchachos, pero con todo el aspecto de delincuentes, ¿verdad? Hasta con mochila y todo, y se viene y dice, hágame el favor, me pidieron dinero, como les he contado, les di sus monedas, ¿verdad? Y le dije, buena onda, mira. Y, gracias. Pero no sé cómo vi atrás de mí, había una patrulla parqueada. Y dije, de verdad, es que el Señor está misericordioso, porque yo en ningún momento tuve miedo. Les di porque al que te pida, dale, ¿verdad? Pero después que vi la patrulla, dije, el Señor en su misericordia siempre nos protege. Y aquí lo dice, por eso me recordé yo, porque dice que el orgulloso confía demasiado en sí mismo, pero el humilde, no le estoy diciendo que sea humilde, no me vaya a malinterpretar, sino el humilde se refugia en Dios. Quiere decir entonces que la necesidad de Dios nos va a hacer humildes, nos ayuda a obedecer. Estaba hablando, lamentablemente, pero hay que hacerlo, de la desobediencia, ¿verdad? Cada uno sabrá cómo está en esto, ¿verdad? Porque a veces la humildad facilita la corrección y el aprendizaje espiritual, pero la desobediencia, eso sería lo contrario, nos aleja. Y la paz interior, ¿verdad? El humilde no necesita competir, eso es bien lindo. Esto es bien lindo porque cuando uno acepta a los demás tal y como son, y ve con agrado lo que los demás hacen, hasta lo felicita a uno, qué bonito quedó. Pero cuando hay egoísmo, aquella situación de que yo lo voy a hacer mejor y busca reconocimiento constante, eso viene a alejar a las personas, no solo entre ellos mismos, sino de Dios. Y la humildad, pues como hablábamos, nos va acercando a Dios, ¿verdad? La humildad configura el corazón según el corazón de Jesús. Bueno, ¿por qué a muchas personas les cuesta ser humildes? Y no sé si hay alguien más ahí que quiera participar. A ver, alguien, Rosalina Ajau, ¿podrías tú participar en esta parte? ¿Estás por ahí, Rosita? Sí, aquí estoy. Muy bien. Ok. Participa pues en esta parte. Acerca de la pregunta, ¿por qué hay muchas personas que les cuesta ser humilde, verdad? Sí, correcto. Sí, ok. Yo pensé que no me escuchó. Con respecto a eso, pues al menos, no sé, yo siento que
a No, veces, no, mija, así como llevamos. Lee lo que ahí dice y luego hablas, ¿verdad? Porque ok. aquí, Sí, por aquí eso estaba termina. preguntando. No, es léelo y luego ya nos hablas lo que el Señor te ponga. Ok. Leo todo Sí, la correcto, diapositiva, ¿verdad? hasta acá, que ahí termina. Ok. Dice, ¿por qué hay muchas personas que les cuesta ser humildes? Porque desean reconocimiento, porque el orgullo humano rechaza depender de Dios, porque existe miedo a parecer débil, porque el ego busca sobresalir, porque el mundo exalta la autosuficiencia y la vanidad. Dice, la cultura actual muchas veces enseña orgullo, apariencia, autosuficiencia y búsqueda de gloria personal. Pero Cristo enseña exactamente lo contrario. Dice. Eso es lo último, ¿verdad? Es que Correcto. no sé si yo soy la que estoy alejando. Ahí está. Bueno, por lo que yo comprendo acá y veo que es más que todo la sociedad en la que estamos, porque acá más que todo representa al mundo y como decía usted anteriormente o al principio, que tal vez al parecer como le diría, ay, se me olvidó la palabra que usted nos dijo, al defendernos, al querer defendernos, no vamos a parecer como tan débiles, ¿verdad? Al defendernos de tal vez a un insulto, algo que nos han dicho, ¿verdad? Como decía también hermana Lesbia, querer no obedecer también. Y creo que eso es lo que nos ha enseñado la sociedad, ¿verdad? A defendernos y no ser como pisoteados, se puede decir también, para no parecer débil ante las personas, pero creo que se nos olvida que nosotros dependemos de Dios y que Él es y que Jesús fue el vivo ejemplo de humildad aquí en la tierra. Eso es lo que comprendemos. Gracias. Gracias, hermana Rosita. Cada punto que aquí nos presenta es bien fuerte, ¿verdad? Primero porque se desea reconocimiento. Vio cómo quedó de bonito lo que hice. Ya vio mi no sé qué nuevo. Ya vio, o sea, por eso muchas personas les cuesta ser humildes. Recuérdense que hay un vacío existencial. Ese vacío existencial se quiere llenar de muchas maneras. Y lo único que puede llenarlo, vimos ya, es Dios. Pero muchas veces buscamos eso, el ser aprobados. Hoy hablaba con mi esposa precisamente de eso, ¿verdad? Qué interesante cuando uno entiende que al único que le debe interesar a uno que esté bien con él es Dios, ¿verdad? Dice Gálatas 1:10, yo no busco la aprobación de los hombres. Cuando uno logra entender esta parte y practicarla, mis amados hermanos, logra uno, pues al menos, dar ese paso en la humildad, porque dice, yo no busco la aprobación de los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo Jesús. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Porque desean reconocimiento. Y luego dice, porque el orgullo humano rechaza depender de Dios. No, el hombre quiere por sí mismo resolver sus necesidades, cree que entre más trabaja, entre más ahorra, tantas cosas, va a tener más y etcétera. Se les olvida que es Dios quien abre puertas. Luego,
el miedo, otra vez entramos, el orgullo nos viene a mostrar ese temor de que la sociedad nos vea como personas débiles. Entonces se hace uno parecer que el fuerte, a mí nadie me gana, a mí nadie... yo lo he notado, les voy a contar algo sin dar nombre. Yo lo noté en una persona que ya era grande de edad, mas sin embargo, pues estábamos en la obra, me recuerdo yo, cuando esta persona, él quería demostrar, y ahí lo tenían, pues, porque era una persona que había trabajado años y todo, pero lo querían tener ahí, pero ya esta persona ya era anciana, pues ya no podía trabajar realmente, mas sin embargo ahí andaba queriendo dar órdenes, mire, háganlo, quítenlo, pongan, y yo recuerdo que platiqué con él y me dijo, mire, ya veo, yo todavía manejo a esta gente, que no sé qué, es eso, ¿verdad? Hay miedo a que vean que ya estamos débiles, que ya no podemos. Y vieran qué descanso cuando uno reconoce realmente la impotencia que puede haber en uno de algo, ¿verdad? Cuando uno realmente dice, no, yo ya no, ¿verdad? Y lo reconoce, no quiere decir que tiremos la toalla, como dicen, ¿verdad? Pero sí, da un descanso, ¿verdad? El aceptarse tal y como es uno, ¿verdad? Y esto es lo que la humanidad, pues, está peleando, ¿verdad? Quieren aparentar ser fuertes y todo, y no, ya no pueden. Por eso los juegos extremos y todo lo que hay hoy en día, donde las personas quieren demostrar cada día que son mejores. Porque el ego dice busca sobresalir. Y el problema, lo dice acá claro, que el mundo exalta la autosuficiencia y la vanidad. Mire cuántos no le aplauden a una mujer con aquella ropa que salen en modas y todo esto, ¿verdad? Las personas que por sí mismos han salido adelante, ¿verdad? Miren, empezó de la nada y todo lo que tiene. Pero pareciera como que eso es lo más importante. Se les olvida que al final no se llevan nada. Entonces lo bonito es cuando uno reconoce que necesita de Dios para todo eso. Por eso en la cultura hoy en día se nos está inyectando esa necesidad del orgullo, de la apariencia. ¿Cuántas personas andan aparentando lo que no son, ¿verdad? La autosuficiencia y la búsqueda de gloria personal. Imagínense, yo no sé, a veces me arrepiento de haberlo hecho, pero ya lo hice. Yo tenía mis trofeos, tenía mis diplomas, todo lo de karate. Y a veces que platico con mis nietos y me preguntan, y abuelito, ¿y dónde están tus medallas? ¿Dónde las tiré? Pero tener fotos o algo, y así me preguntan, y digo yo, bueno, por lo menos para que los nietos lo vieran guardado, pero no. Yo siempre, como dijo San Pablo, y me gusta mucho el pensamiento de él, todo lo considero basura, es con tal de tener a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente nos ayuda. Vamos a pedirle, vamos a ver quién está por aquí. Tal vez si nuestra hermana Marcela nos podrías leer esto y ver si nos puedes dar algo, una explicación. ¿Estás por ahí, hermana Marcela, todavía? Por eso les pido abrir la cámara, porque a veces ya solo el teléfono se quedó recibiendo la enseñanza. Aló. Ya llegaste. Buenas noches, hermano Francisco. Te avisaron, no, te están llamando. No conseguía el micrófono. Ay, lo dejaste perdido. No, hombre, es que ahí está en el teléfono. Bueno, dale pues. Dice señales del orgullo espiritual. Creerse superior a otros. No aceptar las correcciones. Buscar aplausos constantemente. Servir para ser reconocido. Pensar que ya no se necesita aprender. Ahí sigue, hasta abajo también. Dice, juzgar continuamente a los demás. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Correcto. ¿Ok? Amén. ¿Qué nos puedes Ahí. decir? ¿Ok? Sí, dice que es el orgullo espiritual. Pues sí, bueno, yo pienso que el orgullo sí nos afecta bastante, ¿verdad? Porque no dejamos de que Dios actúe en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenemos que tener esa humildad para reconocer, ¿verdad? Que ya no somos nosotros, ¿verdad? Que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros, ¿verdad? Y que no queramos, ¿verdad? Que nos recibir el aplauso en nosotros, ¿va? Y reconocernos que de nosotros es por lo que se hacen las cosas, ¿verdad? A mí sí me sirve mucho eso, ¿verdad? Para aprender de que debo recibir la guianza de Dios, ¿verdad? Para hacer lo correcto ante Dios, ¿verdad? Para agradar a Dios. Esa es mi opinión. Ok, mi humilde opinión. Muy bien, hermana. Amén. Amén. Bueno, dice que esto, como decían allá en el grupo de Alcohólicos Anónimos, esto es para poner las barbas en remojo, mis hermanos. Porque aquí ya nos está hablando a nosotros, los que pues tenemos el privilegio de ser servidores o de militar dentro un grupo cristiano, ¿verdad? Militar significa pertenecer a un grupo ya cristiano. Y son peligros bien fuertes porque son peligros espirituales, señales de orgullo. Creer que porque usted ya tiene más años, como decía alguien por ahí, creerse superior a otros. Creer que usted es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No aceptar correcciones. Mire, mi hermano, yo en el nombre de Jesús se lo digo, yo hasta el último momento que mi papá espiritual me corrigió, pues hasta ahí no era corrección, era un mandato que él me dio. Yo fui invitado a predicar a Mazatenango y ahí mismo supieron que yo iba a ir a Mazatenango y me invitaron para ir a Samayac, pero Samayac resulta que es un lugar donde hay muchos brujos. Ahí le dicen la cuna del diablo. Entonces yo le conté a él y él me dijo, él oró por mí, pues porque fue la última vez que oró, una oración muy, muy linda, pero muy triste por todo lo que dijo él, ¿verdad? Señor, dale lo que me diste y dale más. Señor, yo te lo encomiendo. O sea, una oración que ya se estaba despidiendo. Y efectivamente, estando yo en Mazatenango, él falleció. Es bien interesante porque imagínense, el hermano me dijo, no me vas a Samayac, me dijo. Y yo ya no dependía de él era mi padre espiritual, pero yo ya tenía el ministerio, tenía la comunidad, etcétera. Mas sin embargo, él como que en el momento reaccionó y me dijo, pero si vas, me dijo, no te vayas a quedar a dormir ahí, sino dormís en Mazatenango. Entonces le dije, no, mi hermano, si usted me dice que no vaya, yo no voy. Y se me quedó viendo, fíjense. Y me dijo, Dios te bendiga, Francisco. O sea, yo entiendo, mis amados hermanos, que cuando el pastor, en este caso el padre espiritual, nos corrige, hermano, no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué ponernos, sino aceptar esa corrección. Entonces, cuando uno no es así, es porque ya hay ahí, por eso se llama señales de orgullo espiritual, porque no se aceptan las correcciones. Dan la vuelta y mejor se van, ¿verdad? O se enojan y ya no vienen, o etcétera, ¿verdad? Otro problema que hay es buscar aplausos constantemente. Yo se los he dicho cuando yo predico, a mí no me gusta, un aplauso para Cristo y dale palmas, porque como que uno quiere oír que la gente aplaude y aplaude, porque pareciera que uno siente que es a uno al que le están aplaudiendo. Lógico, si
la prédica, en el momento de exaltación y todo, la gente aplaude, pues dele más, porque es para Jesús el aplauso. Ahí sí, porque brota espontáneamente, pero no quiere decir que no aplaudamos. Pero hay personas que están predicando, están hablando y buscan que la gente aplaude. Buscar aplausos constantemente. Servir para ser reconocido, ¿verdad? Hay personas que están sirviendo para que yo me recuerdo que en una ocasión hubo una actividad especial y venía la familia de alguien y esta persona se me acercó, no recuerdo quién era, y me dijo: hermano, hoy voy a estar al frente, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que viene mi familia y me gustaría que me... pues no la puse, no la puse y la mandé a capilla a orar, ¿verdad? Ni siquiera en la puerta a dar la bienvenida. Se enojó y se fue de la comunidad. Entonces, servir para ser reconocido. Pensar que ya no se necesita aprender. Mira, hermano, esto es una de las trampas más fuertes del enemigo. Yo ya tengo años, yo ya conozco, y el hermano va a dar ese curso, ya lo recibí, ya lo conozco, ese crecimiento ya lo recibí, qué sé yo. Cualquier situación pone en la mente Efesios capítulo 2:2, recuérdalo, grábeselo, él anima a desobedecer a Dios. Entonces, la persona piensa que ya no necesita aprender porque ya tiene tiempo, porque ya conoce, ya tiene años, y peor si predica, él ya predica, pues. No, cuidado con ese orgullo, ¿verdad? Juzgar continuamente a los demás. Recordemos que mismo el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que no condenemos a nadie, no juzguemos si no queremos ser juzgados, ¿verdad? Y con la vara que midas serás medido, y un poco más. O sea, son palabras que prácticamente nos vienen a encender y a decir: cuidado, ¿verdad? Frenemos esas actitudes, esas formas de pensar. Porque Jesús lo dijo claro: el que se enaltece a sí mismo será humillado. Pero aquel que se humille en nombre de Jesús, porque esto no es solo me voy a humillar, no. Se va a humillar porque Jesús lo está pidiendo, será enaltecido. Bernardo, ya para ir finalizando, no te había visto, parece que no estabas conectado, así que vas a leer esta parte y nos la explicas, por favor. Amén, buenas noches. ¿Cómo crecer en humildad? Número 1, reconociendo nuestra necesidad de Dios, aceptando correcciones con amor, sirviendo sin buscar reconocimiento, practicando la obediencia, orando constantemente, contemplando el ejemplo de Cristo crucificado. ¿Sucede, verdad? Ahí abajo dice algo. La cruz destruye el orgullo humano y nos enseña el verdadero amor. Correcto, ahí pues, estamos ya. Va. Yo lo que me deja aquí más que todo es más que una necesidad y obediencia, como lo estamos viendo, así estaba conectado, o sea, estaba hablando sobre la humildad. Pues sí veo bastante importante y esencial. El tema es sobre la humildad, hermano. Saliste bueno. Bueno, dale, pues dale. Sobre nuestra vida, pues en la vida espiritual, siempre, yo creo que la obediencia siempre lleva a eso de la humildad, como lo mencionábamos. Pues más allá de eso, pues yo veo que aceptando las correcciones, yo recuerdo que una vez en la comunidad, creo que usted me corrigió así, o sea, casi que en público, ¿va? Pero más allá de eso no lo tomé ni personal ni nada, sino que usted mismo lo aclaró ahí diciendo: esto es para tu crecimiento espiritual, me decía, ¿va? Entonces sí me sentí mal en el momento, o sea, enfrente de toda la comunidad, pero más allá de eso yo lo vi así de una manera espiritual. Tampoco puedo decir bien humilde, o sea, no, sino que lo tomé de esa manera. Le pedí a Dios sabiduría y paz
porque en ese momento sí usted estaba predicando y no recuerdo qué estaba haciendo yo, pero no me acuerdo qué estaba haciendo. Sin embargo, pues usted me llamó la atención. Entonces sí lo veo aquí, pues no solo la obediencia, sino que me hace mucho ruido esa parte de aceptando las correcciones con amor, porque quiera que no, siempre, de una u otra manera, siempre, pues a mí me ha hablado, ¿va? Usted más de algunas veces. Tal vez no es como lo tome así que me ha jalado las orejas o algo así, ¿va? Pero sí es parte fundamental ya como padre espiritual, ¿verdad? Entonces tampoco sobresale mi orgullo en el hecho, no le voy a hacer caso, o por qué él me tiene que hablar así, o por qué esto, ¿va? Sino que yo lo tomo de una manera que obedecer, ¿va? Que cuesta porque ya lo decía usted, ¿va? Que no entramos al momento de la oración, de la alabanza y del rosario. Entonces sí, esa parte de la obediencia sí a mí me hace mucho ruido y siempre me toca esa parte porque es bastante esencial para el camino de la humildad, reconociendo lo que Dios hace por medio de usted a través del Espíritu Santo, guiándonos, ¿no? Entonces sí, eso es lo que a mí me deja, hermano Francisco, sobre estos puntos, ¿verdad? Y lo que dice hasta abajo, ¿verdad? Lo de la cruz. Muy bien, hermanos, aprovechando que el hermano tocó un tema ahí, voy a pedirle al hermano Paulo César que nos lea 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15, esto nos va a ayudar mucho en esta enseñanza. 1 Corintios 4:15. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que cuando uno dice yo soy el Padre espiritual de ustedes, no es el hecho de que yo me quiera poner un título. Es bíblico. ¿Por qué? Porque dice, porque yo, el mensaje que les di fue el que los agregó a Cristo. Pero luego ustedes pueden oír que al Padre Estrada, pueden oír que Monseñor no sé qué, que pueden oír al predicador fulano, sotano, pueden oír a muchas personas, y eso hace crecer en nosotros la idea que lo sabemos todo, y empezamos a ver a nuestro Padre espiritual como alguien que no tenemos por qué contarle nuestra vida, no tenemos por qué preguntarle, etcétera. Y eso es lo que el enemigo quiere, que se vayan apartando y que se queden solos, oyendo muchas voces. San Juan capítulo 10 dice claro, ¿verdad? Que la oveja conoce a su pastor, la voz de su pastor, y el pastor conoce a su oveja. Entonces yo creo que es bien peligroso esto cuando uno pierde esa visión de padre espiritual. Nosotros tenemos que tener claro, bueno, si usted nació en otro lugar, conoció a Dios en otro lugar, pues esa persona que le predicó a usted debería de tener el papel del padre espiritual. Mas sin embargo hay personas pues que no lo hacen. Entonces tenemos que tener claro que aunque tengamos 10,000, imagínense, ahí se ve exagerado el número, pero está claro, aunque tengamos 10,000 instructores, San Pablo dice Padre, solo yo. ¿Por qué? Porque yo los incorporé, dice, al Evangelio de Cristo, por el cual ustedes son salvos, son salvados. Y a veces uno o no le han dicho o no quiere reconocer que el Padre espiritual, en este caso soy yo, ¿verdad? El hermano Francisco es mi papá espiritual. Y es raro que yo oiga eso aquí en la comunidad. Entonces es muy importante. Tampoco es la palabra pastor, porque a veces dice, es que usted es mi pastor, hermano. Esa palabra ya lo dijimos, pastor solamente el obispo. A nosotros muchas veces sí nos toca hacer el papel de pastores por el tiempo de ellos, de los sacerdotes que no tienen tiempo para vernos a todos. Pues sí, me ha tocado hacer el papel de pastor, pero la iglesia no le llama pastor
a un laico, sino padre espiritual, eso sí podemos llamarle, ¿verdad? Que quede claro entonces esta parte, porque a veces se pierde. María dice, al final, María es el modelo perfecto de humildad. La Santísima Virgen nunca buscó exaltarse a sí misma, ella dijo, ha mirado la humildad de su esclava, por su humildad Dios hizo maravillas en ella, y María nos enseña obediencia, sencillez, disponibilidad y total confianza en Dios. Hay una anécdota ahí, se cuenta que un discípulo preguntó a un anciano santo, ¿cómo puedo saber si estoy creciendo espiritualmente? Y el anciano respondió, cada día que necesiten menos reconocimiento de los hombres y más agradar a Dios. ¿Cuál es la moraleja? Que el orgullo aleja de Dios y la humildad abre el corazón para que Dios habite en él. En resumen, la humildad es vivir en la verdad, reconocer nuestra dependencia de Dios, seguir el ejemplo de Cristo y permitir que la gracia divina actúe en nosotros. El humilde no busca ser servido, sino servir, no busca exaltarse, sino agradar a Dios. Recuérdese Gálatas 1:10. Hermano José, por favor, ya para finalizar, haznos la oración. Esta oración la hemos basado en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Así que vamos a hacer esa oración, hermano José, basados en esta cita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra pequeñez y nuestra necesidad de tu gracia. Perdona nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y toda actitud que nos aparte de ti. Tu palabra nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, en acción de gracias. Por eso hoy te pedimos un corazón humilde, sencillo, obediente y dispuesto a servir. Arranca en nosotros toda soberbia, vanidad, deseo desordenado de reconocimiento. Haznos semejantes a Jesús, manso y humilde de corazón, que aprendamos a depender totalmente de ti y a vivir siempre bajo tu voluntad. Gracias, Señor, porque miras con amor al humilde y derramas tu gracia sobre quienes confían en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Decimos todos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.